porque los consejeros, para poner un ejemplo, o los magistrados del Tribunal Electoral, ganan ahora 3 veces más que lo que gana el presidente, de 2 a 3 veces más. Y además, se reformó la Constitución, se estableció que nadie podía ganar más que lo que obtiene el presidente. Y ellos se ampararon. La pregunta es, mi querido Augusto, ¿por qué si efectivamente en la Constitución se establece que nadie puede ganar más que el presidente, esta gente se ampara y logra mantenerse ganando más que el presidente? Situaciones. La primera, que acuérdate que ninguna ley puede tener efecto retroactivo en perjuicio de ninguna persona. ¿Y por qué lo digo? Estos personajes, cuando obtuvieron este sueldo, estaban sujetos a una ley anterior. Y esa ley anterior, pues, beneficiaba a magistrados, ministros y titulares de órganos autónomos. Esa es una. La segunda, se escudan en una falsa autonomía, porque en México realmente estas autonomías son permisos para delinquir. Lo vemos en universidades públicas, en universidades privadas, lo hablamos ampliamente la semana pasada en el caso de la UTLA, etcétera. Y bueno, esto también te digo, es una forma para, pues, de cierta manera, seguir teniendo estos sueldos infinitamente superiores a los del presidente, alegando también una carga de trabajo que hace necesaria un sueldo amplio. ¿En qué aspecto? Yo me acuerdo cuando pregunté lo mismo y tanto en la maestría como en la carrera me dijeron, jueces, magistrados que nos daban clase, imagínate que llegue fulano y te ofrezca un soborno muy jugoso. Pues obviamente, si tú tienes un sueldo alto, muy alto, le vas a decir que no, porque no vas a arriesgar lo que tú ganas en 1 o 2 o 3 años por menos de la 10ª parte de lo que te está ofreciendo, o sea, por una cantidad inferior. Estas personas saben que, por ejemplo, si tú pones un sueldo alto, un juez de distrito, el soborno va a tener que ser un soborno importante para que el juez se venda. ¿Y quién puede pagar esos sobornos? Pues muy pocas personas. Esta era la forma de pensar de los antiguos diputados. Por eso cuando tú preguntas, ¿vivimos en un estado de derecho o un estado de chueco? Desgraciadamente, la respuesta es que México siempre ha estado en un estado de chueco con aspiraciones a hacer derechos. Tenemos muchos diputados, tenemos muchas leyes, pero muchas de esas leyes ni siquiera las conocemos. Escucho en la radio, la 64ª legislatura, hemos creado un sinfín de leyes, hemos hecho la ley de fulana, sutana, perengana. Y yo, ajá, ¿y quién las conoce? Te puedo apostar la quincena completa que de los 500 diputados que formaban parte de la 64ª legislatura, ni el 10% conoce todas las leyes que hicieron en los últimos 3 años. Y no digamos las de los últimos 6 años. Magistrados, ministros, jueces, nadan en la impunidad. ¿Por qué? Porque hay alianzas estratégicas con el poder legislativo. ¿Quiénes hacen las leyes? El legislativo. ¿Quiénes las aplican? El poder judicial. Entonces, si el legislativo no hace buenas leyes, el judicial interpreta siempre a beneficio de quienes los apoyaron, que es el legislativo. El ejemplo más claro de esto, lo que sucede ahorita con la ley de revocación de mandato. En este caso, es obligación del legislativo emitir la ley. Pero no lo están haciendo y por ende el poder administrativo quiere tomar esas funciones a través del INE. ¿Y quién va a interpretar?
el Poder Judicial, lo que pasó en el Tribunal Electoral con la destitución de José Luis Vargas. Existía una laguna legal importante donde no hay un factor o una persona o una situación por la que se destituya a un magistrado, al magistrado presidente del Tribunal Electoral. O sea, los ponen como los hombres más insolutos, más rectos del mundo, cuando son personajes que son súper expuestos a cometer actos de corrupción. José Luis Vargas ha estado constantemente investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Quiénes hicieron las leyes? Los diputados. ¿Quiénes pusieron estas facilidades para que nadie pueda remover a los magistrados del Tribunal Electoral? Los diputados. Y recordemos que el Tribunal Electoral tuvo una reforma no hace mucho, porque antiguamente se llamaba TRIFE, que era Tribunal Federal Electoral. Y actualmente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, tuvo esta reforma que simple y sencillamente fue de forma y no de fondo. Como cuando cambió el IFAI por INAI, como cuando cambió el INE por el IFE por INE. Son cuestiones que van más de forma que de fondo. Y en este caso, pues necesitamos, es urgente, diputados más preparados. Por eso, yo ahorita aplaudo que a lo mejor llegue al Senado Olga Sánchez Cordero, porque va a ser un contrapeso importante a Ricardo Monreal. Aplaudo que lleguen diputados como Patricia Armendáriz, que tienen otro contexto, un poquito más preparados que gente como Sergio Mayer. Y la verdad que se las dan, como te decía el otro día, son piojos resucitados que se las dan de muy acá y nada más no la hacen.